Con el paciente sentado o de pie para portar claves propioceptivas, se ejerce una ligera resistencia en movimiento del ángulo inferior de las escápulas y se pide al paciente que trate de acercarlas realizando un movimiento de retracción. El paciente no debe extender o elevar los hombros. Con el paciente sentado, con los brazos relajados a los lados, se toca con suavidad el filtro del labio superior, bajo la nariz, y se pide al paciente que levante la cabeza alejándola del dedo. De esta manera se aportan refuerzos vertebrales para el correcto movimiento de hundir el mentón en el pecho y así enderezar la columna. Con el paciente en decúbito prono se le pide realizar una aducción horizontal de los hombros, con las palmas hacia el suelo. Se le pide ejercer máxima resistencia ante la fuerza de gravedad, tratando de juntar las escápulas. Para aumentar la dificultad del ejercicio se puede colocar un peso extra. Con los pies y las manos alineadas con los hombros, se le pide al paciente poner las palmas sobre la pared y pararse a una distancia equivalente a la de un brazo extendido. Se le pide que inspire lentamente y mantenga las rodillas rectas y los talones en el piso mientras realiza una flexión. En este ejercicio se realizará una aducción escapular combinada con abducción horizontal y rotación lateral del hombro contra resistencia, con los brazos colocados para ejercer máxima resistencia ante las fuerzas de la gravedad. Para aumentar la dificultad del ejercicio, se puede colocar algún peso extra en las manos del paciente. Con el paciente en sedestación sobre una pelota, se le pide realizar los movimientos de anteversión y retroversión de cadera. Esto con el objetivo de mejorar el balance de la pelvis de posterior a anterior. También se realizan movimientos de un lado al otro y para terminar se realizan movimientos circulares. Con el paciente en sedestación en una pelota se le pide realizar patrón cruzado de miembros superiores e inferiores. Al momento de realizar flexión del miembro superior derecho, deberá ir acompañado de flexión del miembro inferior izquierdo y viceversa. Cabe destacar que se requiere fuerza, equilibrio y coordinación para mantener la estabilización de la columna en sedestación sobre una pelota y moviendo las extremidades. Esta actividad aumenta su dificultad añadiendo pesas a las extremidades. El paciente mantiene la cabeza y el cuello en una posición neutra mientras los movimientos de flexión de brazos aportan fuerzas variables de resistencia. La pelota proporciona una superficie inestable que exige un mayor control. Este ejercicio puede realizarse con pesas o sin pesas dependiendo de la dificultad deseada. Este ejercicio cuenta con una variante isométrica en la cual se le pide al paciente mantener la posición por cierta cantidad de segundos. Se realiza flexión del tronco ante una resistencia, haciendo hincapié en la inclinación pélvica posterior y aproximando las costillas al pubis. En este ejercicio se emplea resistencia elástica para preparar y fortalecer los músculos abdominales en posición erguida. Se tensan isométricamente los abdominales mientras la persona desplaza los brazos hacia adelante ante la resistencia. El paciente agachará el tronco flexionando las caderas y rodillas. Se limita la amplitud de la flexión de la rodilla de 0 a 60 grados y se enseña al paciente a bajar las caderas como si se preparara para sentarse en una silla, de modo que las rodillas queden detrás de los dedos de los pies. Este ejercicio se puede realizar con deslizamientos en la pared para desarrollar control excéntrico del peso del cuerpo. La espalda puede rodar sobre una pelota y descender por la pared, superponiendo el movimiento antagonista de los brazos para desarrollar coordinación. Este ejercicio es beneficioso para el fortalecimiento de todos los movimientos del cuerpo como preparación para aprender la mecánica del cuerpo.
Se le pide al paciente en bipedestación poner sus pies un poco más separados de la anchura de sus caderas. Se le comenta que el peso del cuerpo debe estar sobre sus talones y no sobre las puntas del pie al momento de hacer el ejercicio. Se comienza el ejercicio llevando la cadera hacia atrás y flexionando las rodillas como si se quisiera sentar en una silla. Para este ejercicio se sugiere comenzar con un escalón estándar aproximadamente de 18 centímetros y se aumenta o disminuye la altura de este dependiendo de las capacidades del paciente. El paciente puede subir los escalones de lado, hacia adelante o hacia atrás y el terapeuta debe de estar seguro de que se apoya todo el pie en el escalón y que se eleva el cuerpo, luego desciende en un movimiento armónico. Con el paciente en decúbito supino con sus rodillas flexionadas, se le pide hacer elevaciones de cadera del suelo hasta que la cadera esté en línea con las rodillas y los hombros, mientras a su vez contrae los músculos abdominales y se le pide mantenga la posición unos pocos segundos y luego descienda la cadera. Con este ejercicio se pretende el desarrollo de la fuerza abdominal mientras los músculos estabilizan la columna en su posición funcional. Se aplica una resistencia ligera flexionando y extendiendo una extremidad inferior mientras la otra contribuye a la estabilización. Se requiere una acción poderosa de control de los músculos abdominales cuando las extremidades superiores e inferiores se mueven en patrones alternantes. Se le pide al paciente pasar de decúbito supino a decúbito lateral para posteriormente concentrar la fuerza en miembros superiores para pasar a sedestación. Se le pide al paciente que trate de pasar de sedestación a bipedestación sin utilizar los miembros superiores. El paciente hará uso de su creatividad y de su adaptación para poder realizar este ejercicio. El paciente pasa de decúbito supino a decúbito prono mediante un giro. Posteriormente se le pide que pase a la posición de 4 puntos, a la posición de hincado, posición de caballero y a la posición en bipedestación. Esta serie de posiciones se realizará al sentido contrario y de esta manera se realizarán más repeticiones.